Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano Zagal Alvarado. Actualmente curso el quinto semestre en la licenciatura en farmacia en la Facultad de Farmacia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esta presentación fue hecha para la materia de microbiología médica y el tema que les voy a presentar es el estado actual del sarampión y su comportamiento en Latinoamérica. El sarampión es una infección infantil causada por un virus. En una época fue bastante frecuente, pero en la actualidad se puede prevenir gracias a una vacuna. El sarampión puede ser grave e incluso mortal para los niños pequeños. Las características del virus del sarampión son que pertenece a la familia Paramyxoviridae y al género Morbillivirus. Se trata de un virus con ARN monocatenario y cada partícula tiene de unos 100 a 300 nanómetros de diámetro. Consta de una nucleocápside helicoidal rodeada de una envoltura. Los factores de virulencia son dos: la hemaglutinina o proteína H y la glicoproteína de fusión o también conocida como proteína F. Estas dos son responsables de la fusión del virus, lo cual va a permitir la entrada del virus a la célula. Para continuar con esta presentación, mencionaré algunos datos históricamente relevantes sobre el sarampión. En la antigüedad, fue confundida junto a otras enfermedades exantematosas. Se cree que hubo grandes epidemias en Roma y en China. Para el siglo X, Races de Mohamed describe la enfermedad y la diferencia de la viruela. En los siglos XVII y XVIII, grandes epidemias azotan Londres. En 1647 se obtiene el primer registro de sarampión en América, precisamente en Estados Unidos, en la localidad de Boston. En 1757 se demuestra que un agente infeccioso presente en la sangre es responsable de esta nociva enfermedad. En 1758 se intenta crear la primera vacuna, pero no se obtiene éxito. Se obtiene el primer estudio epidemiológico de la enfermedad en 1846 y para 1896 Coupling describe propiamente el exantema. En 1938 se cultiva el virus exitosamente. En 1954, por fin, el virus es aislado por John Enders y Thomas Peebles. En 1958 se crea y empieza a administrar la vacuna contra el sarampión. Para 1963 se generaliza el uso de esta vacuna mundialmente. El reservorio de los virus es exclusivamente humano, constituido por individuos enfermos. No hay casos de infecciones inaparentes ni existen portadores sanos. La transmisión es por contacto directo de persona a persona, mediante secreciones expelidas desde las vías respiratorias altas de un enfermo que penetran por la nasofaringe de un individuo susceptible. El periodo de incubación es habitualmente de unos 10 a 11 días desde la exposición hasta el inicio de los prodromos. A veces se prolonga hasta los 18 días, incluso más en adultos. En cuanto al riesgo de los viajeros, en particular, no debe olvidarse que la enfermedad continúa existiendo en muchos lugares del mundo, y aquellos que no han sido vacunados o no hayan pasado por la enfermedad corren el riesgo de contraerla y también de transmitirla a familiares y otras personas que estén en contacto con ellos. Debido a esto, todos los viajeros deben estar correctamente inmunizados independientemente de a dónde viajen. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y los viajeros pueden exponerse incluso en los aeropuertos. Patogenia del virus del sarampión. El virus llega a la vía respiratoria superior donde se reproduce. Después pasa a los ganglios linfáticos regionales donde tendrá su primera multiplicación viral. Esto ocurre del día 0 al día 3 de la enfermedad, para después pasar a una viremia alcanzando órganos linfáticos, llegando a la segunda multiplicación viral en todo el organismo, que ocurre entre el día 4 al día 7 de la enfermedad, para obtener la segunda viremia donde aparecen manifestaciones prodrómicas. Esto ocurre el día 6 al día 12 de la enfermedad. Como último paso de la patogenia viral del virus del sarampión, ocurre una tercera multiplicación viral en piel y en mucosa, con aparición de exantema y enantema. Debemos de tener en cuenta que esta enfermedad predomina en regiones y países en vía de desarrollo. Por lo consiguiente, los datos de incidencia y mortalidad a nivel global
no son exactos. En la siguiente gráfica se muestra la incidencia del sarampión en América Latina de 1980 al 21 de septiembre del 2018. Como se puede ver en la gráfica, tenemos una línea azul y una línea roja. La línea azul vemos un pico que desciende en la década de los 90. Esto es por la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas en inglés OMS. La OMS se dio a la tarea de erradicar esta enfermedad, ya que era una de las enfermedades con uno de los índices más altos en mortalidad no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Así que hizo grandes campañas de vacunación y erradicó la enfermedad por algunas décadas. La línea roja muestra desde el 2011 hasta el 2018 algunos aumentos de casos. Estos casos han aumentado considerablemente. Una de las razones por la que han aumentado estos casos es por ciertos grupos poblacionales en algunos países como Estados Unidos y América Latina que se denominan grupos antivacunas. Estos grupos antivacunas rechazan la vacuna contra el sarampión por ideología social, económica, política y religiosa. En esta otra imagen, complementando la gráfica anterior, se muestran los casos por año por país del 2011 al 2018. Uno de los países con mayor caso de sarampión en estos años es Estados Unidos. Estados Unidos representa uno de los países con mayor población a nivel mundial. Su población no solo está concentrada por estadounidenses nativos, sino también se complementa por poblaciones de otros continentes, asiáticos, europeos, latinoamericanos, afroamericanos. Esto da como resultado una gran diversidad ideológica, política, religiosa, por lo que hay diversos grupos antivacunas en este país, dando como resultado nuevos brotes de sarampión en algunas zonas específicas de Estados Unidos, como Nueva York y Kentucky. Otro de los países que representa grandes casos de sarampión en Latinoamérica es la República de Venezuela. Venezuela no es un país tan grande, pero dado a sus problemas sociopolíticos y económicos, ha habido un gran desabasto para su sistema de salud, lo que da como resultado la poca cantidad de vacunas y el gran aumento de casos de sarampión. México, Canadá, Ecuador, Chile, Brasil, Colombia, Argentina también influyen en estas gráficas, pero en una cantidad mínima. Manifestaciones clínicas del sarampión. Su periodo de incubación es de 6 a 19 días. Después, en el periodo prodrómico, que es del día 2 al día 4, se puede presentar fiebre de 39 a 40 grados centígrados, tos, coriza, conjuntivitis. Uno de los síntomas más reveladores de sarampión son las manchas de Koplik, llamadas así por su descubridor. Las manchas de Koplik son puntos blancos en base eritematosa en mucosa oral. En el periodo exantomático, este se presenta de 2 a 4 días después del periodo prodromo. Generalmente dura de 5 a 6 días. La erupción comienza en la región retroarticular, que se extiende a la frente, cara, cuello, tronco y extremidades. En el exantema es eritematoso y macupopular, se vuelve confluente. Las lesiones pueden o no afectar las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Por último, en la fase llamada de convalescencia o descamativa, hay una remisión progresiva de los síntomas y desaparición progresiva del exantema en el mismo orden en que apareció, con descamación fina, quedando la piel más o menos pigmentada de un color café claro. La enfermedad no es complicada, desde el prodromo hasta la resolución de la fiebre. Esta puede durar de 16 a 21 días y la tos puede ser el último síntoma en desaparecer. Una de las razones por las que el sarampión es demasiado mortal y la OMS ha estado haciendo campañas para su erradicación
son las complicaciones que ésta puede conllevar. Algunas de estas son neumonitis intersticial, neumonía bacteriana, otitis media, diarrea, queratitis, mielitis, encefalitis aguda, entre otras. Aproximadamente el 30% de los casos de sarampión tienen una o más complicaciones. Estas son más comunes entre niños mayores de 5 años de edad, adultos de 20 años de edad, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y pacientes inmunosuprimidos. En la actualidad, el diagnóstico del sarampión debe basarse en tres elementos: manifestaciones clínicas, epidemiología y laboratorio. Por definición, un caso presuntivo o sospechoso se basa en síntomas debiendo indagarse factores de riesgo epidemiológico como viajes a zonas con endemia de sarampión. Necesariamente un caso sospechoso debe ser sometido a pruebas de laboratorio confirmatorias. Para la confirmación, se dispone de pruebas serológicas con mediciones de IgG e IgM específicas, biología molecular con aplicación RPC-TR y aislamiento viral. Resulta relevante recalcar que los títulos de IgM, que son confirmatorios de enfermedad, se detectan desde el tercer día del exantema y se mantienen positivos por 30 a 60 días en la mayoría de los sujetos enfermos, y que para la evaluación de IgG se requiere la elevación de 4 veces el título de ellos entre fase aguda y convalescencia. La ejecución de RPC de rápido procedimiento con muestras respiratorias confirma la enfermedad y permite la genotipificación del agente. Como tal, no existe un tratamiento para el sarampión. Lo más recomendable es aplicar la vacuna, pero eso no es un tratamiento, es prevención. Algunos de los pacientes que sufren de esta enfermedad viven en carencia y no pueden obtener la vacuna, por lo que la OMS recomienda la administración de una dosis diaria de 200.000 unidades de vitamina A en los días consecutivos para todos los niños mayores de 1 año de edad. Esta se aplica no como un tratamiento, sino como una opción a ayudar al paciente para sobrevivir a esta enfermedad sin haber obtenido una vacuna. Para la prevención del sarampión se recomienda aplicar la vacuna triple viral. Esta se llama así porque no solo combate el sarampión, también va a combatir parotiditis y rubiola. Se va a aplicar una dosis a los 12 meses de edad para después aplicarla a los 6 años de edad. Cabe resaltar que en México esta vacuna triple viral es gratuita y se aplica en tu institución de seguro social, ya sea derechohabientes del IMSS, ISSSTE o Seguro Popular. Artículos similares al artículo de mi presentación. En estos dos artículos se habla sobre las características del sarampión y cómo ha sido su historia en el paso del tiempo. Se sabe muy bien que el sarampión ha sido una enfermedad muy grave en todo el mundo, siendo una de las enfermedades con un índice muy alto de mortalidad. Asimismo, es una de las enfermedades que más se ha combatido en la historia del mundo. Actualmente se sabe que ha habido nuevos brotes de sarampión. Esto se puede identificar posiblemente por algún tipo de ignorancia en algunas poblaciones, pero no solo lo dejemos en ignorancia, sino también a la escasa existencia de vacunas en países de desarrollo, problemas políticos, problemas de guerra, pobreza extrema y falta de atención de algunas organizaciones internacionales, así como la OMS, que no ha tenido la cobertura suficiente para llegar a los países con más problemas de sarampión. Algunos de los países que tienen más problemas actualmente de sarampión no son los países más pobres. Esto deja una gran conclusión sobre este tema. No siempre los países de vía de desarrollo son los más vulnerables, sino también países de primer mundo, como los casos de Ucrania del 2017 al 2019, que han aumentado considerablemente, casos en Estados Unidos,
poblaciones antivacunas. Esto me deja como conclusión y el conocimiento de que tenemos la vacuna a la mano y posiblemente la cura para la erradicación de esta enfermedad tan mortal e infecciosa. No solamente debemos indagar en nuevas vacunas y nuevos experimentos para su diagnóstico, sino que deberíamos de proporcionar todas las vacunas posibles a los países de tercer mundo o países en vías de desarrollo.